hemos vuelto. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. ¿Después de cuánto? Después de mucho tiempo, Después de mucho sin tiempo. estar por aquí, hemos vuelto. Gracias a todos los que nos incentivaron a volver a Nos grabar. preguntaban, ¿por qué no han vuelto a subir? Sí. Y la verdad es que sí queríamos, pero han pasado como muchas cosas, ¿no? Como que estábamos súper ocupados en otras cosas y no, o sea, tratábamos, pero no nos daban los tiempos así de sentarnos a grabar, de decir, vamos a hacerlo. Entonces, pues sí, por eso no las Sí, habíamos también grabado. digamos que es bueno hacerse extrañar un poco. Ah. Porque subimos el primer video y ¡buah! El segundo y ¡buah! Y el tercero y ¡buah! ¿Ya cuántos hemos hecho? Hemos hecho 3, y este sería el cuarto. Pero pues también es bueno hacerse extrañar, ¿no? Que a uno le pregunten que qué ha pasado, esto, Que porque cómo están. curiosamente los que más nos dicen, oigan, no han vuelto a subir, no comentan. Hay que comentar, hay que darle like y eso nos ayuda, mentira, no nos ayuda. Iba a decir, eso nos ayuda a hacer más Ayuda contenido. a expandir el mensaje. Eso nos ayuda, de sí. el reino Sí, de porque Dios. no nos ayuda a hacer más contenido porque pues el tiempo, ¿no es cierto? Eso es Sí, importante, la verdad el tiempo. sí, es eso, o sea, sí, no lo sabíamos olvidar. Y también no quiero que piensen como el tema de las prioridades, ¿no? De que es mentira que tú no tienes tiempo, simplemente estás en el último número de ¿Qué la piensas? lista de ¿Qué piensas de prioridades. eso? Yo creo que no. No, o sea, no es el caso. Bueno, no sí, piensen eso. no. Sí, no, pero en este No, caso ustedes, sí. no es el caso. Pero en la vida real sí pasa, pero a la vez no, porque obviamente uno tiene muchas prioridades, es verdad, obviamente hay unas más que otras. Pero a veces la verdad es que el tiempo, y está hasta bíblico, sabemos que cada día es más corto y digan ahí si les pasa, Sí, es verdad. que cada día se pasa tan rápido, o sea, es como uno se despierta, ya otra vez se acabó el día, otra vez, luego la semana y así uno ve ya los meses, ya se va a acabar el año otra vez. Ya huele a diciembre. Llegó diciembre. No tan así, pero casi, sí pasa. Pero bueno, aquí estamos, volvimos. Volvimos con muchas historias que contarles. No mentiras, pues precisamente la semana pasada estuvimos de misiones. Nos fuimos a San José del Guaviare. Sí. Bueno, estuvimos en Villavicencio y también en San José del Guaviare. Sí. Y pues nada, queríamos compartir con ustedes un poco de esa experiencia, de cómo nos fue, de que conozcan tal vez a través de nuestros ojos o de lo que nosotros vimos, un poco de esa experiencia tan hermosa, diría yo, que es el tema de misiones. En realidad creo que son mis primeras misiones con la iglesia. ¿A la iglesia? Sí. Súper. Sí, son mis primeras. Pues Cuéntanos resulta un que poco de- Resulta que con la iglesia Restauración Vivifícame, antes de pandemia, el Ministerio de Misiones estaba muy activo, tanto así que cada 8 días, mínimo cada 15, habían misiones. Estábamos saliendo específicamente hacia el llano, porque hacia el llano Dios nos ha guiado hacia allá, ¿sí? Las puertas se han abierto hacia allá, la gente se ha abierto las puertas también. Y el Evangelio ha sido como muy bien recibido, gracias a Dios. Y la gracia de la restauración también ha sido muy bien recibida y muy necesitada por los habitantes de este lugar, ¿no? De estos departamentos, ¿no es cierto? Entonces siempre las misiones se han dirigido hacia allá y ha habido muy buena respuesta. Todo ha sido muy especial, muy lindo, muy hermoso, que también contamos con nuestra sede de Iglesia de Restauración Vivifícame, sede de Villavicencio, gracias a un continuo, ¿cómo se dice? Como a la continuidad, a una continua labor de misiones, se puede establecer la Iglesia de Restauración Vivifícame, sede de Villavicencio. Y siempre como que en el corazón de Dios y en el corazón de nosotros ha habido como amor hacia estos lugares, hacia lo que es el llano, el Guaviare, ¿no es cierto? San Carlos. Y hacia San Carlos de Guaroa, que es parte pues del Meta. Entonces, San Carlos de Guaroa también hemos ido allá, que también es, Eso sí me falta. gracias por recordarme. También sí hemos ido allá, familias muy especiales que guardamos y llevamos en nuestro corazón. Pero bueno, siempre se ha dirigido todo hacia allá. Y después de mucho tiempo, casi que después Claro, de porque llega pandemia, demás, se cierra todo. pues volvemos a ir al Guaviare, ¿sí? Pasó mucho Bueno, tiempo. ¿no? ¿Yo había ido? ¿Eso fue antes de pandemia? No, eso fue Ah, después de pandemia. sí, después de pandemia, pero pues fuimos al Sí. Guaviare Gospel, Ujú. fuimos al Guaviare Gospel. Antes de eso, también tus papás fueron de misiones que fueron contigo. Ah, también a ok, San sí, José. sí, Eso es fue verdad. después de COVID. Bueno,
Ya habíamos como que ido. se empezaron a reanudar Ya habíamos ido. nuevamente. Pero no con Lau. O sea, yo fui a San José del Guaviare, fuimos al evento y ya, eso fue como ir, ya no me acuerdo, fue súper rápido, Sí. como 2 días, chin, que hasta nos devolvimos de noche. Toda una experiencia viajar y de noche. Y sí, eso está bien. Pero bueno, ahorita vamos a contar todo. Son Todo lo vamos a story contar. Así que alisten sus palomitas. Esperamos que sea que hubiera sido un lunes de bendición, ya que estén en la casita con su novia, con su novio, con la familia, con los papás, o solo en el cuarto acostado con su esposa, con su esposo. Alístense, porque va a estar story time esto, ¿listo? Story time. Entonces, después de mucho tiempo, fuimos, pero con la... ya habíamos ido viendo, pero o sea, les coloco una proporción. Antes íbamos cada 8 días, cada 15. Esta vez duramos desde el año pasado hasta este año para volver a ir. Casi 2 años de diferencia. Entonces no ha sido tan continuo, o más, sí, no ha sido tan continuo. El punto fue que la semana pasada estuvimos en San José del Guaviare, en Villavicencio, y fue una experiencia hermosa. Sí, Para verdad, mí muy lindo. ir a el Guaviare es espectacular. La naturaleza, la fauna, la Es muy flora, lindo. todo Colombia lo que es muy lindo. Colombia es hermoso, Colombia de tiene verdad. muchos lugares que yo estoy siempre segura que obviamente uno a veces ni sabe de la existencia. No sé si les pasa, no sé si les ha salido esos videos que a mí a veces me sale como lugares de Colombia, como no necesitas irte de turismo a Europa, sino en el mismo Colombia hay muchos lugares que yo no tenía ni idea de muchas cosas que hay y ahí están y son hermosos. Exactamente, entonces es hermoso. Fuimos, ¿no es cierto? El viaje, ¿cuánto duró? Duró 8 horas más o menos. Casi 8 horas, en donde pudimos ver la naturaleza. Cuando tú vas yendo hacia el Guaviare, pues tienes que llegar primero a Villavicencio. La carretera de Villavicencio ha cambiado muchísimo. Hoy en día está todo súper rápido gracias a los túneles que han creado y demás. Sí, yo creo que la última vez que fui a Villavicencio fue precisamente cuando fuimos a San José, pero no me acordaba tantos túneles que había y súper chévere, porque obviamente lo acorta, la experiencia es más chévere, o sea, es más corto, más rápido, pero hay demasiados. Chévere. Entonces llegas a Villavicencio, coges a mano derecha dependiendo desde donde tú vayas, ¿no es cierto? Y arrancas el viaje hacia San José de Guaviare. Entonces tú vas llegando, ¿qué ves? Árboles, palmas, naturaleza, uno que otro muchos río, cultivos, muchos eso cultivos, aprendí. cultivo de yuca, de De arroz. Uy, el de arroz sería súper lindo ese plátano, cultivo, de plátano, ¿De qué más? piña. De piña, muchas piñas. Cultivo que hasta seguramente, como somos tan citadinos, ni reconocimos de qué era, pero estaba ahí, sí, Exacto. muy seguramente, sí. Árboles de mango, de chontaduro, Sí, o sea, de todo, o sea, una riqueza en todo, sí. que es hermoso. Entonces tú llegas, ves mucha tierra, todo verde, buena hidratación en las tierras, como se le dice, como buen sí. Y habían igual Ríos, quebradas, Mucha agua. de todo. Entonces tú llegas y espectacular. Nosotros fuimos de misiones por una familia que también amamos mucho, pero en medio de eso se dio la oportunidad de ir a un lugar en donde había una persona que se encargaba de cuidar ese lugar. Y curiosamente, siempre que iba a San José del Guaviare, siempre quedaba con las ganas de ir a ver las tribus indígenas, siempre como las pinturas rupestres, eso y demás, y nunca se me daba la oportunidad, ni aún Porque se me ha dado. aclaración, Sí. ahí hay muchas como grupos, Hay muchas tribus. muchas tribus de indígenas ahí cerca, o sea, no es como lejos, sino ahí están, que hasta pasamos, ¿no? Pasamos por un lugar que decía, Los Nucat. sí, Eso y lo digo, decía los como Nucat. prohibido tomar fotos, prohibido solo con autorización y todo, y como que se ve a lo lejitos pues el caminito y donde ellos están, donde ellos viven y todo, y me pareció también muy lindo. Pero cerca no es tan cerca. O sea, Bueno, no, sí, hay que tener algo. A nivel ciudad no es cerca, ¿sí? Pero sí No es que tú cerca. cojas un Uber y llegues en 5 minutos. Sí es cerca, pero no es cerca, ¿sí? Entonces, a unos 30 minutos por ahí Sí. andando en carro, 20, encuentras 30 una tribu, minutos. que son los Nucat, que no pudimos estar dentro de ellos, pero gracias a Dios tuve el privilegio de conocer a una persona, les está diciendo la persona encargada de cuidar el lugar al que fuimos, y él pertenecía a una tribu, no de los Nucat, sino incluso más Otros. adentrada en el Guaviare. O sea, mucho más. Hay tribus que están aledañas al Guaviare hoy en día, pero hay otras que aún ni se conocen, que están completamente metidas allá en la selva, en la jungla, si se puede decir así.
Entonces tuvimos la oportunidad de compartir con esta persona diligente, hermosa, trabajadora, inteligente, ya lo Muy dije, pero creativos, inteligente, ¿no? Sí, o sea, súper creativos. Es de esas personas que no se quedan como, bueno, aquí qué hacemos, sino van haciendo, ¿no? De Él todo. y la esposa, no, y aquí hacemos esto y sembramos esto y tal, 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 y nos mostraban Y se las ingenian, o sea, De se las verdad, hay ingenian mucha para hacer riqueza todo. de Definitivamente aprendizaje. uno como citadino se vuelve, perdón la palabra, pero se vuelve una pelota, ¿sí? O sea, ay, verdad. cualquier cosa, domicilio. Ay, no sé cómo hacer esto, Google. Ay, esto, y esta gente, yo ya prediqué esto en la de ni muy joven ni muy viejo, pero hay un conocimiento ancestral en estas personas de que la hierbita de toronjil, que la hierbita de esto, que la agüita, que una cosa. Como dice el pastor, Por primera tío vez. Google no sabe todo y es verdad. Les coloco un ejemplo, por primera vez comimos papaya, pero directamente extraída de la tierra. O sea, la recogen, la bajan, no sé cómo sea, la pelan, la pican y come. ¡Qué delicia! Probamos guama, esa sí Probamos no la guama había recién probado. bajada del árbol, así que toma. David la bajó, Yo la bajé. Muy rico. Riquísimo. Y ustedes dirán, ay, qué 50 y esto, lo otro. O No, tan se citadinos. siente No, la verdad sí somos diferente. citadinos. Sí, somos citadinos, pero se siente diferente el sabor. Es verdad. Se siente natural, Sí. no con tanto preservante, Químicos, conservante, colorantes, X o Y. Se siente muy diferente, una completa bendición. Entonces nos consintieron estas personas y tuvimos la oportunidad de compartir con este varón, que no recuerdo su nombre, Fcita ahí, pero compartimos con él y nos contó muchas historias de sus ancestros, de experiencias que ha tenido. Y en medio de todo esto nos enteramos que este hombre indígena de una tribu bien adentro del Guaviare era cristiano. O sea, ver un indígena cristiano no es algo complicado, no es algo imposible, pero no es algo común, ¿sí? Y O si tal vez ahorita es más común por lo que les No. vamos a contar. no es algo común como citadino. Exacto. No eso es iba a algo decir, común, o sea, sí, porque para nosotros no es común, pero Sí. para ellos, por todo lo que les vamos a contar de como la labor Sí, de sí, otras sí. personas, es más común, o sea, estando allá. Pero El igual punto- es para uno, es sorprendente. es total. Pero Claro. entonces, está bien, me corrijo y lo voy a hacer desde mi punto de vista. Nunca había conocido a un indígena cristiano. Ay, mentira, sí, sí he conocido. Sí. Nunca digas nunca y tampoco digas siempre. Sí he conocido, pero ¿a qué voy con esto? Indígena de que yo voy al lugar, ¿sí? Y estoy en el lugar del Guaviare, por decirlo así, en la jungla, y conozco a alguien que vive ahí, trabaja ahí y que conoce de Cristo. Nunca lo había conocido. Ahora sí me Como de corrijo. primera mano. De primera, sí, no, o sea, lo que voy es que nunca había un lugar así y había visto un indígena cristiano. Ujú. ¿Por qué? Porque no pensaba que el mensaje del evangelio se hubiera podido expandir hasta allá. Y también tengo conciencia, o tal vez puede ser un paradigma que lastimosamente he aceptado, de que los indígenas creen en muchos dioses, no en el Dios creador de Jesucristo, Espíritu Santo, sino en el Dios Sol, Luna, Agua, Tierra y demás, y muchos otros, y Dios de la fertilidad y esto y demás. Entonces se me hizo muy curioso. Pero este varón nos cuenta tantas historias y lo que más me impactó fue la historia de cómo conoció de Cristo. Sí, pues él nos contaba, es como un nombre que yo dije, "Ah, me suena familiar y todo", nos contaba la obra misionera de una persona llamada Sofía Müller. Una mujer misionera, ella es, bueno, era, porque pues ya falleció, norteamericana de los Estados Unidos. Y era impresionante, tanto fue así que yo dije, uy no, y llegué y me puse como a investigar más, porque me impactó pues lo que él nos contaba y todo como alguien. Eso es lo que queremos hablarles también el día de hoy, cómo es entregar tu vida por el evangelio. Y no solo ellos, o sea, el caso de ella, sé que hay muchas personas y entre esas personas también honrar la vida aún de nuestros pastores, de los papás de David. Es Es cierto. gente que ha pagado el precio, que a veces uno, como que, ay, si uno ve todo muy chévere, nosotros, ay, no, viajamos y todo muy lindo, las vidas Pero lindas. alguien ha pagado el Pero precio. alguien ¿no? pagó el precio y uno no sabe, o sea, hasta qué punto todas esas historias han impactado en las vidas de tantas personas, como en el caso de los papás de David y mis suegros, que ellos la primera vez que fueron y nos contaban, no habían vías. No era como ahorita súper lindo, que las Pavimentado. carreteras, que todo, no, era todo greda, lloviendo. También cuando ellos fueron por las primeras veces. Quiero dar un contexto ahí, sí. Cuando mis papás van a Por San primera José del vez. Guaviare por primera vez, estábamos en la época guerrillera Era más fuerte de rojo. Colombia. Y era una zona roja. Y el mono jojoy
personajes así que estaban vivos y habían decretado una guerra directa contra los pastores. O sea, el Mono Jojoy sacó un decreto que, para los que no saben quién fue el Mono Jojoy, fue un capitán de un frente guerrillero muy salvaje, y él sacó un decreto que decía: a todos los pastores que vengan a la zona los vamos a matar, los vamos a acabar. Entonces mis papás en ese momento, no recuerdo bien el tiempo, 2007, 2006, no recuerdo muy bien, mis papás deciden ir al Guaviare, O sea, valientes a no evangelizar tribus, no evangelizar mucha gente, sino por una familia en específico que hoy en día son los pastores de la sede de Villavicencio. Mira que dio fruto, o sea, fue algo espectacular. Entonces ellos deciden ir al Guaviare en zona roja, zona guerrillera, están matando pastores específicamente, y ellos que dicen: el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Sí, eso A es donde bien. Dios nos mande iremos. Ellos deciden ir allá. Y por primera vez, o sea, no es por decir, primera vez. ay, vamos aquí a Chiacajicá, ay, bueno, Al sino, Guaviare. o sea, es meterse en una aventura que no se conoce, que en ese momento lo que se conocía y se escuchaba era noticias fuertes, muy fuertes, de violencia, de cosas, y ellos dijeron: si Dios nos manda, vamos a hacerlo, de verdad, Entonces, admirable. ¿cuál es el nivel? El nivel es que ellos van cuando las vías estaban hechas greda. No habían Entonces vías. no habían vías, entonces era greda y los carros se deslizaban e iban andando así de la nada. Ellos nos contaban las historias de que iban a 5 kilómetros por hora y se deslizaban, o sea, se deslizaban para un lado, para el otro. Que no había exploradoras, no había... Les tocaba duro, sí, les tocaba a otro precio, tanto así que en una de esas anécdotas mis papás nos contaban que fueron a evangelizar, y en eso la camioneta, antes de eso, la camioneta se quedó trabada en el lodo, o sea, se quedó enterrada y no podían salir. Y en ese proceso de que se queda enterrada en mitad de la jungla, la camioneta, en ese proceso se agarra se enfrentan a disparos. Para los que no conocen el término, se agarran, se pelean, ¿sí? Se enfrentan Un a disparos enfrentamiento. el ejército de Colombia contra la guerrilla. Fuego cruzado, en donde mis papás están en la mitad Ahí, de ese en la fuego. mitad. Y mi papá me contaba que escuchaba los helicópteros, los Black Ops, escuchaba con las M60 dándose de un lado al otro, y también tropas terrestres, valga la redundancia, también avanzando, y ellos en la mitad de ese fuego cruzado en la camioneta orando, cubriéndose con la sangre de Cristo y dándose. Y una cosa es contarlo y una cosa es escucharlo Sí. desde tu sofá de la cama, pero Imagínate vivirlo, vivirlo. en donde tú sabes que escuchas esos Black Ops a Y en que esa unos época. 10 metros de altura reventándose contra la guerrilla, morteros, de todo. En esa época no te están buscando para matar específicamente pastores. Mis papás pagaron el precio de ir en ese contexto. Muy valiente. Incluso la pastora Nedil pagó el precio también viniendo hasta Bogotá. Ella vivía en San José, ella venía hasta Bogotá en busca de esa restauración, en busca de más de Dios, en busca de restaurar su hogar, que para la gloria y honra de Dios hoy en día es así. Y como lo decía, son pastores de la sede de Villavicencio, pero hay gente que ha tenido que pagar el precio para que hoy tú y yo podamos ir a compartir el evangelio, pero ya con calles, con vías pavimentadas, Claro, ya otro nivel. con esto, ¿no es cierto? Ya con una seguridad diferente. Recuerdo que esta semana que llegamos, un amigo me preguntaba: uy, brother, pero allá sí hay señal, allá guerrilla, ¿no? Y yo: brother, todo ha cambiado, sí, todo ha también evolucionado. los paradigmas que la gente tiene, ¿no? Como Sí. todo, ¿no? Hasta Colombia, que uno en el exterior dice Colombia y hay gente que dice: uy, no, ustedes comen serpiente, comen tantas O taparrabo, cosas. ustedes O andan en taparrabo. Sí, andan de un árbol a otro, o sea, En liana. tienen perspectivas y paradigmas que no son. Obviamente ahorita lo que es San José del Guaviare y todo es muy diferente, es hermoso, la gente es hermosa, de verdad que es, La comida. es hermoso, todo es hermoso y nos encanta. Pero ese es el punto, hay gente que ha pagado el precio y muchas veces no somos conscientes de eso, o muchas veces lo escuchamos y bueno, sí, alguien fue, pero realmente fue gente que la luchó. Y en este caso de la Iglesia de Restauración Bíblica, nuestros pastores que pagaron el precio, le Total. creyeron a Dios, fueron obedientes, que ahí también es muy importante la obediencia, porque no creo que muchas personas están dispuestas a que Dios les dice. Hay muchas que sí, hay muchos Y testimonios gloria a también. Dios por ello. Sí, hay mucha gente, muchos misioneros que Dios les dice: te tienes que ir al África a hacer esto y todo, y la obediencia, ahí es donde uno dice: wow, tremendo el nivel de fe, de obediencia, de decir:
Dios nos mandó, hay que hacerlo. Y en este caso nuestros pastores pues fueron ejemplo de eso, y hay muchas historias que ellos también Muchísimas, nos hay que traerlos contar. algún día. Sí, les vamos a traer. Para que nos cuenten todo. Pero sí, es un ejemplo muy claro de personas que han pagado el precio, y de que esta vez, digamos, nosotros podemos disfrutar eso, podemos disfrutar, ir tranquilos todo, pero antes pues hay otro tipo de historias que se vivieron. Yo creo que mucha adrenalina, muchas historias también de ver la fidelidad de Dios, como también lo vimos, como vimos la restauración de Dios, el poder de Dios para liberar, para traer restauración a esta Total. tierra, a estas familias. Entonces, de verdad, muy hermoso. Y también lo que les contábamos como mujer, otro esta ejemplo, mujer. era esta misionera llamada Sofía Müller. Entonces, este señor que conocimos, este señor indígena, nos contaba que ella era pues una misionera de Estados Unidos que fue, y como les contaba también, que pues me puse a investigar. Yo dije, wow, quiero investigar más sobre ella, y tremendo todo lo que hizo. Creo que hay hasta libros y todo que queremos leerlo, y cuando los leamos les contaremos los updates y cosas nuevas que encontramos. Tremendo. Porque hay mucho, ¿saben? Hay mucha información de personas o personajes que tal vez, wow, no son los mega pastores que todo el mundo conoce de ellos, que van por todo el mundo, sino es gente que tal vez ella lo que Muy hizo. pocos conocen. Exacto, y lo que hizo, ella no lo hizo por reconocimiento, por me van a entrevistar, nada que ver. Pero son personas que han cambiado vidas, y que a través de su obediencia, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, pues lograron impactar a muchas personas. Entonces él nos contaba que le decían la señorita Sofía, pues vino de los Estados Unidos en los años 50, imagínate, hace mucho tiempo. O sea, ahí sí que había auge de violencia aún más. Claro, y sola, siendo blanca, siendo una gringa que Mona. se mete a tierras, y no solo colombianas, fue a Brasil, fue las partes, creo que también por Venezuela, o sea, estuvo en muchos lugares por el Amazonas. Y algo que leía era, pues claro, imagínense, si cuando tus papás fueron no habían vías y eso, pues en los años 50 menos, o sea, en los años 50, 60 menos, las vías eran las autopistas de agua, que eran los ríos. Entonces ella se movía mucho por, digamos, el río Guaviare, El Orinoco, y claro, a Ariel. muchos del Amazonas, todo, y llegó a muchas comunidades en las que pues, no habían más personas, y tanto así que me puse a investigar, y decían que obviamente cuando ella llegó la primera vez como a estas tribus, pensaban que era una bruja. O sea, imagínate una persona blanca, extranjera, que llega, obviamente la gente, y hasta la pusieron a prueba, a prueba de que, pues obviamente la encerraron, le hacían preguntas que usted qué, no sé qué. La encarcelaron, sí, los indígenas la encarcelaron. Ajá, y con lo que ella medio sabía del lenguaje nativo de ellos y todo, les hablaba de Dios, les hablaba del reino de Dios, de la palabra de Dios. Y fue tanto así que la pusieron a prueba de que le dieron de beber algo que era mortífero, o sea, que de verdad mataba. Era una prueba. Era una prueba. Le dijeron, esto mata a cualquier persona. Si usted se lo damos y usted muere, sabemos que es una impostora. Si se lo damos y usted no muere, usted vive, sabemos que es verdad lo que dice. Y creo que en el libro, porque leyendo, investigando un poquito, habla que en el libro ella cuenta como toda esta experiencia, que casi se muere, fue muy duro, pero Dios la sacó adelante, y pues para la gloria de Dios obviamente vivió y se ganó el respeto de estas personas. Tremendo. Y todo lo que hizo, o sea, creo que actualmente sí hay institutos de seminarios bíblicos que ella misma construyó, que ella edificó, que ella le enseñaba a los indígenas no solo la lengua, no solo a escribir, les enseñó español, los Sí, educó. acá hay algo clave que nos contaba este hombre. Ujú. Y él nos decía que era como la mamá, o sea, en ciertos Que los aspectos, educó. porque los educó en qué sí debían hacer, qué no debían hacer. Hasta los corregía. O sea, lo cuenta muy por encima y muy tranqui, pero yo quiero que tú analices, o sea, una mujer blanca de Estados Unidos que se viene a la selva de Colombia, del Guaviare, a viajar por ríos caudalosos, peligrosos, hablarle a indígenas que la cuando podían no matar. conoce el dialecto, las costumbres, porque no todos son indígenas, cada tribu es muy diferente, se caracteriza por diferentes creencias, roles, valores, actitudes y demás, y ella decide irse a eso, a enfrentarse a eso, ella decide irse a marcar diferencia. Ella decide, acá hay algo que nos dicen nuestros pastores, y es de que tenemos que estar dispuestos a ir a esos lugares en donde inclusive no llega la televisión.
Tenemos que estar dispuestos a esos lugares en donde no hay redes sociales, en donde esto y lo otro, porque no todo tiene que ser, ay, que me graben, ay, que me televisen, ay, que sea de renombre, no, tenemos que estar dispuestos a ir allá, a esos lugares, y ella lo estaba haciendo. Es la gran comisión, ¿no? Totalmente. Es lo que nos manda a hacer. Y está mandando el ejemplo, así como les decíamos, o sea, hay muchas personas y sabemos que si empezamos a investigar, sabemos que hay demasiadas personas de primera mano, nuestros pastores, como les contábamos, de primera mano también conocimos un ejemplo o un fruto de la labor que hizo esta misionera, que fue el señor que conocimos en San José, y que nos contaba eso, toda la labor que hicieron, y no solo en un lugar, no fue que se quedó, sino ella viajaba, como les decíamos, por San José, por el Amazonas, Guainía, o sea, hay muchos lugares, muchas tribus indígenas que la conocieron. Obviamente también hay muchas opiniones al respecto, porque investigando, entonces había gente que decía, no, qué terrible lo que ella hizo, porque como que les quitó la tradición a los indígenas, los cambió, y los cambió fue porque pues obviamente los indígenas tienen muchas tradiciones arraigadas a la brujería. Y obviamente ella lo prohibió, les enseñó, les dijo eso no se debe hacer, como con el tema de la brujería, nada que tenga que ver con brujería, con los chamanes, como de que si alguien estaba enfermo, que iban y lo rezaban, les daban algunas hierbas y cosas así. Es verdad, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hizo para evangelizar? Imagínate que se aprendió la lengua de todas las tribus. De todas las tribus se aprendió la lengua, el idioma de cada tribu se lo aprendió. O sea, imagínate esa autoridad y esa gracia de Dios de ir a hablar, pero no con traductor, sino que te tomes el tiempo y sepas cada lenguaje, cada tribu cómo habla, y que les hables directamente de Dios. Uy, tremendo. Y es una gracia. Yo me acuerdo que también en el colegio conocí el caso también de personas que un pastor que Dios lo mandó a ir a Brasil, y pues él no hablaba portugués, y él dijo, Dios, o sea, yo te estoy obedeciendo, no sé tú qué vas a hacer, pero tú me tienes que ayudar porque tengo que hablarles a estas personas en su idioma, y cero portugués y todo, y empezó a orar y todo, y la gracia de Dios que él estaba predicando, y él empezó fluidamente a hablar portugués, y dirán, ay no, eso no es verdad, no, es de verdad. Es y también verdad. Conocemos casos de personas que Dios les da la palabra de tú vas a estudiar lenguas modernas, y es una gracia para aprenderlo. Entonces tremendo ahí para las personas que dicen, no, yo no puedo aprender idiomas o algo. Bueno, órale a Dios, porque pues Él es el que da todas las gracias, la inteligencia y la sabiduría. Total. Como en el caso, estoy seguro que Sofía Miller pasó lo mismo. La gracia de aprender tantos idiomas, de la gracia de comunicarte con las personas, de que ella les enseñó, les empezó a enseñar cómo ser una sociedad, les empezó ellos decían, y testimonios de personas que investigaban, de los mismos indígenas que decían, sí, ella nos educó, nos organizó, porque los indígenas estaban viviendo como en chocitas y todo, y ella les dijo, no, ustedes tienen que trabajar, tienen que vivir. También los pacificó, porque hay muchos indígenas que se tenían bronca entre sí con tribus y se estaban acabando. Yo recuerdo que en el video que estabas escuchando, tu testimonio, había una tribu de 20 personas y estaba a punto de extinguirse, y ella los cuidó, los preservó, les enseñó cómo hacer familia, cómo hacer ciudad, pues cómo hacer sociedad, ¿sí? Y hoy en día es una tribu de 3.000, 2.000 personas. Entonces es una labor cultural, social, espiritual, que hizo esta mujer sola, porque fue sola que tomó esa decisión de irse. Con Dios, perdón. Y bueno, lo que tú venías diciendo, hubo muchos, y hay muchos que se oponen, porque no, que se metió a invadir las creencias, las tradiciones, está pues falsificando lo que ellos son realmente, pero el trasfondo es más denso, porque la gente que dice esto, ay no, es que les quitaron la brujería. ¿Cómo era tan denso, amor? Cuéntanos eso que tú me contabas bien. ¿Qué fue lo que ya cambió? El testimonio que tú contabas de este señor. Sí, pues como les dije, llegamos como tan impactados que nos pusimos a investigar mucho, y habrá más información que lo que les digo, hay hasta libros que ella hizo y todo. Pero una de las cosas que me puse a investigar es el testimonio de un indígena que vivió con ella y todo, que contaba, como les digo, él mismo decía que habían cosas buenas que ella hizo y cosas no tan buenas, que les quitó como esa parte tradicional de su cultura, de la brujería, y que era muy fuerte. Obviamente para ellos pues es algo normal, es algo de la tradición y la cultura, y este señor cuenta que su papá, sí, todo esto de las hierbas que ellos manejan, de que si alguien está enfermo, hierbas que tiene algo, que hasta a los muertos, los que morían, les cortaban una parte de la carne y los llevaban a los chamanes para que los hicieran
rezos y muchas cosas para matar a la persona que lo mató, tantas cosas que ella vino a decir, no, eso no está bien, Tremendo. no sé qué, a traer lo que tú decías, pacificar y todo. Y otra cosa que este señor contaba era que su papá, él se transformaba en un tigre, entonces el presentador como que le decía, pero ¿cómo así? Explíquenos y todo. Y él decía que sí, que dentro de su tradición ellos tienen pues diferentes matas y hierbas diferentes. Combinaciones. Exacto. Pero que ellos dentro de su tradición, el mismo papá de él le contaba y le decía que, pues él contaba, ¿no? Que desde niño él veía que siempre el papá salía todas las noches, se iba a cazar, duraba toda la noche y llegaba con muchos animales diferentes tipos, muertos y todo. Y que siempre le preguntaban al papá que cómo hacía y él decía, no, yo lo mato con un cuchillo, no sé qué. Pero él como que decía, hay algo raro. Que cuando fue creciendo, el mismo papá habló con él y le dijo, mire, usted algún día va a ser un señor, un cacique, ajá, de esta tribu, tiene que saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y todo. Y que parte de la tradición es que ellos se toman una mezcla de hierbas, de matas, algo específico Que les genera el desdoblamiento. Ajá, y que ellos pueden desdoblarse en animales. Entonces era el animal físico que ellos veían, un tigre, un jaguar, pero en realidad Un jaguar era en este caso, porque ajá, pues ahí solo hay jaguares. ahí solo hay jaguares. Solo que él decía tigre y todo para contarle a las personas, ¿no? Como Ajá. qué tipo de animales se representaban. Y que era el animal, pero era la conciencia de la persona. Obviamente, pues nosotros sabemos que el desdoblamiento y todo eso, pues eso tiene Es que ver. ilegal. Exacto, es brujería. Total. Entonces, para ellos eso era tradición y era lo que le pasaban a los hijos y todo. O sea, Usted tiene que ¿qué es el hacerlo desdoblamiento? Que sale tu alma del Ajá. cuerpo físico físico y esta persona se metía en animales. en el cuerpo del jaguar. Para cazar, Para y cazaba cazar. siendo jaguar y traía los animales y Tremendo, todo eso. qué nivel. Tremendo, yo estaba así, wow. Y habrá muchas otras cosas. Entonces, para ellos eso es su tradición, eso Sí. es parte de quienes son ellos, de que es normal, es su manera. Y así todos los días el papá cazaba animales, les llevaba animales y ellos comían de eso y todo. Entonces llegó esta señorita Sofía Müller, la misionera, a decirles, no, eso está mal, eso está prohibido. Por eso, lo que les decía, hay mucha gente como este señor que decía, no, pues eso estuvo mal porque nos quitó el origen de quiénes éramos y todo. Pero tremendo desde el otro lado, nosotros viéndolo, examinando toda la historia, de el ejemplo, la valentía de esta mujer a Así ir es. a lugares desconocidos, a meterse en medio de, no era meterse en medio de Bogotá, sino meterse en medio de la selva, de la jungla, De lo desconocido. de lo literal. desconocido y llegar no solo a decir, bueno, voy a ser pacificador y todo, sino empezar a decir, no, eso está mal, eso va en contra de Dios, de la Biblia, a enseñarles y todo. Entonces siento que es una historia, y hay muchísimas, como les decíamos, y deben haber muchísimas historias de ese tipo que yo creo que podríamos hasta investigar más y sería muy chévere hablar de ejemplos así. Ujú. Me acuerdo hasta que en el colegio, pues bueno, teníamos que para graduarnos hacer como una tesis, una monografía. Y conocí a un grupo de personas que hicieron su monografía como con base a eso, a ejemplos de personas misioneros que pagaron el precio en Colombia. Amén. Y son casos que a veces uno no tiene ni idea, uno desconoce, pero qué lindo y qué tremendo es, número uno, obviamente agradecerle a Dios por la vida Total. de tantas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por hablar de Dios, hablar del Evangelio. No verlo también como algo de hace 1000 años, sino algo actual, algo que tal vez tú Que aún dices, se necesita. sí, y que si tú dices, no, yo no conozco a alguien, bueno, te damos el ejemplo de nuestros pastores de tu iglesia de Restauración Bíblica. Esos pastores tienen muchas historias. Sí, que es... Hay que traerlos para que cuenten. Ajá, y son ejemplos reales y todo de gente que ha pagado el precio Total. para llevar el mensaje de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y creo que esa es la enseñanza o la motivación que queremos también darles, que aún a nosotros nos dejó el hecho de ir a misiones. Es algo muy hermoso, es una gran responsabilidad, pero es hermoso poder ir a otros lugares y llevar el mensaje de Dios. Y que ese sea como el reto que les dejamos a ustedes de decir, wow, qué chévere lo que otras personas han hecho, pero qué chévere que tú seas parte de eso, ¿sabes? De predicar, de evangelizar. Y lo que hablábamos tú y yo la otra vez, que muchas veces uno dice, ay no, entonces para evangelizar tengo que ir a otros lugares, y no, ¿qué crees sobre Que hay muchas personas que dicen que hay necesidad afuera. Ujú. Sí, hay Claro. necesidad de fuera, pero en la iglesia local también hay necesidad. Sí,
Las misiones no es toma, vete a Medio Oriente y a Turquía y esto. No solo es eso. Los que van allá los bendecimos, los admiramos, gloria a Dios. Pero también en tu tierra se necesita evangelización. Sí, en el Guaviare, gracias a esta mujer, muchas tribus conocen de Cristo, conocen de un Salvador, conocen de Dios como creador absoluto, sí, conocen del Espíritu Santo gracias a esta mujer. Pero también hay labor que se tiene que hacer, hay labor que se tiene que seguir haciendo. Gloria a Dios porque tu sentimiento sea irte a Miami a hacer misiones, también se necesitará. Pero en tu Colombia, si eres de Colombia, en tu Ecuador, si eres de Ecuador, en tu Perú, en tu Brasil, se necesita misión de evangelismo. Y quiero decirte algo que va con lo que decía Lau. El evangelismo no es una tarea exclusiva de los misioneros. La evangelización es una tarea de todos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la gran comisión. Ir a ser discípulos a todo el mundo, a todas las naciones. Y siempre dejamos esa tarea de evangelización recargada sobre los misioneros. En nuestra iglesia no se trata de hacer así. Se tiene un ministerio de consolidación que es aparte y se tiene un ministerio de misiones aparte, pero tú y yo tenemos que ser conscientes que siendo ovejas, siendo de la alabanza, siendo de logística, de producciones, tú tienes tarea y obligación de compartir el evangelio de Cristo a quienes lo necesitan. Hay personas que están entregando sus vidas. Hay personas que ya los entregaron y que han muerto en el intento por predicar de Cristo, que son mártires del evangelio. Pero esas personas tienen una corona gigantesca en el cielo porque han decidido seguir la voz y la voluntad de Dios. Vuelvo a decirte, no hay lugar más seguro que habitar en la voluntad de Dios. Uy, que los peligros, que las enfermedades, que la fiebre amarilla, que el chikungunya, que las serpientes, que las arañas, que los sapos, que las ranas, que las boas, que la guerrilla. Si tú estás en la voluntad de Dios y le estás obedeciendo a Él, ese es el lugar más seguro que puede existir, porque Él es quien va delante de ti como poderoso gigante, abriendo camino de bendición. Entonces, las misiones es hermoso. Hemos aprendido aprendimos un montón en este viaje. Seguiremos aprendiendo. Hay muchas cosas que quedan que uno queda como con ganas de hay más por dar, hay más por aprender, hay más por recorrer. Y esperamos y confiamos en que Dios nos siga dando esas oportunidades de no solo ir al Guaviare, aunque nos fascina. Hay un amor especial en nuestro corazón hacia el Guaviare que Dios ha puesto ahí, pero a otros lugares, a los que nos inviten, invítenos a donde Dios autorice, amén, donde Dios diga, allá estaremos. ¿Por qué? Porque es una misión hermosa el compartir de que hay un Salvador, de que hay un Dios que creó todo y que no eres casualidad de la vida, sino que eres un propósito hermoso en las manos de Dios. Entonces hay gente que también, ya lo hemos dicho bastante, pero admiramos a nuestros pastores, mucho, pagaban el precio. Tú y yo hoy podemos disfrutar que tal vez no de sabían ustedes. Creo que es necesario. Sí, es necesario. Hay que traerlos. Comenten. Sí. Comenten si quieren que vengan. Si no, pues no. Y los traemos porque hay mucha riqueza. A veces ven a mis papás, a los pastores de la iglesia, como ay, pero tan cómodos. Ay, pero tan esto. Si mis papás están donde están, no es por mérito humano. Es porque han sido obedientes y han pagado el precio delante de Dios, para que Dios los ponga en honra como la merecen y como están ahorita, ¿sí? La Biblia lo dice, cuando tú eres sabio, eres diligente, que dice Dios, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces hay mucho conocimiento, sabiduría, experiencia que tenemos ahí. Lo importante es que tú en este momento, en donde estés siendo un misionero compartiendo el evangelio a tu familia, amigos, vecinos, el barrio, la manzana, la cuadra, que tú estás haciendo la labor. No esperes coger un avión y no esperes pedir que te donen para salir a viajar. Comienza tu obra misionera ya, obviamente de acuerdo a la voluntad de Dios, que primero tu vida sea un testimonio, porque hay otra cosa importante. Hay lugares en donde la única prédica que van a escuchar va a ser tu testimonio. Entonces, arregla tu testimonio, ponte a cuentas con Dios, deja de estar reaccionándole a la gente, a las mujeres, a los hombres, deja de estar picando flores. Arregla tu testimonio, ponte a cuentas delante de Dios,
trabaja en conjunto con la iglesia local a la que asistes y comienza esa labor misionera a la que Dios nos ha llamado a todos. Amén, y creo que ese es el mensaje reflectivo que les queremos dar de reflexión. Y es eso, no esperes porque ahorita dirán, bueno, cojamos la maleta, ¿a dónde nos vamos? Bueno, tal vez no es irte a lo más lejos fuera del país o aquí en Colombia, sino lo que tú decías, amor, de a quienes están cerca a ti, en tu trabajo, en tu universidad, en Amén. tu colegio, a quienes les puedes hablar del mensaje de Dios. Y algo tremendo que nos llevamos de todos estos ejemplos, como les hablábamos, es no tener ese miedo, esa valentía de si Dios nos llama, si Él quiere que hablemos a donde quiera que nos lleve, de ir con fe, con amor, obediencia a su palabra y hablar de Él. Entonces, pues eso era lo que queríamos compartir con ustedes, un poquito, ¿no? Porque es un poquito de todo lo que vivimos, sí, total. y de todas las historias que podríamos contarles, que sé que los pastores también tendrían mucho por contar. Entonces, bueno, déjenos saber si quieren saber más de este tipo de historias. Y pues nada, ahí estaremos trabajando para ustedes en más contenido. Gracias nuevamente por esperarnos. Esperamos que les guste. Y que... Benito. Y no nada, olviden los amamos, seguirnos, compartir. les bendecimos. Recuerden que Cristo los ama Ujú. y que tienen un propósito enorme en las manos de Dios. Hay gente que ha pagado el precio porque ustedes estén hoy aquí viendo este video, como hay gente que ha pagado el precio para que tú y yo hoy estemos aquí hablando. Y como hay gente que está esperando oírte a ti lo que Dios tiene que tú les digas a ellos. Como hay gente que está esperando que tú pagues el precio para escuchar el mensaje de Cristo. Los amamos y nos vemos en una próxima.